Hola, yo soy Samu. Y yo soy Dana. Y en este podcast hablamos de lo que más nos apasiona. Jesús, la Biblia y el ver cómo en lo más alto o en lo más bajo de nuestras vidas podemos conocerlo a Él. Bienvenidos a Vulnerable Podcast. Amigos de Vulnerable, bienvenidos nuevamente a la sala de nuestra casa. Sí, somos nosotros, no se preocupen, somos nosotros. Más ojerosos. Más contentos, una familia un poquito más grande. Sí. Pero estamos de regreso después de como, ¿qué? ¿6 meses? 6 meses, pero realmente se siente como más porque, bueno, subimos un episodio en vísperas de Navidad de algo muy hermoso. Entonces ya anhelábamos mucho regresar. Ustedes no tienen una idea. Ahorita orábamos antes del episodio y decíamos lo agradecidos que estamos por Vulnerable, sí, por este podcast que a través de las temporadas y de los años ha permanecido, pero también el privilegio de poder predicar libremente la palabra de Dios, pero también que nos predicamos a nosotros mismos. Cada que venimos a sentarnos aquí, estamos aprendiendo juntos, estamos enriqueciéndonos a través de la palabra. Y bueno, no, ya queríamos este momento y por fin se logró. Sí, la verdad es que amamos Vulnerable, los amamos a cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos, escribirnos. Desde los que escuchan por Spotify o Apple que no nos ven, hasta los que escuchan por YouTube. La verdad es que los extrañábamos un montón y bueno, ya estamos de regreso. No sé qué les podemos contar un poquito de qué ha pasado este semestre. Bueno, tuvimos un nuevo hijo. ¿Qué más ha pasado? Bueno, yo empecé a estudiar consejería bíblica. Uh-huh. Es algo que me tiene muy emocionada. Por si me notan más sabia, ya saben por qué es. Mentiras. Sí, eres, mi amor, cada día más sabia. Y bueno, tú sigues con tu maestría. Sigo dándole a la maestría y seguimos. Yo creo que voy por ahí a la mitad. Uh-huh. Me faltan tal vez unos 2 años y medio más. Uh-huh. Preparándonos cada vez más para ser mejores, ¿qué diremos? Mejores aprendices. Seguimos siendo siempre aprendices, aprendiendo la palabra, escudriñando, pero también mejores, iba a decir hijos de Dios, delante de Él tal vez no tenemos mucho para dar, pero sí preparándonos siempre para ser mejores personas de fe, mejores hijos de Dios en este mundo. Y bueno, pues felices, y yo iba a decir que me tiene muy feliz que durante este tiempo me llegué a topar con gente que decía, hey, yo ya estoy viendo otra vez los episodios. 2 veces así ya, escuchándolos. 2, 3 veces, y qué oso, porque pues los primeros episodios evidentemente éramos unos niños. Teníamos, pues que hace como 6 años. Entonces, no sé, espero que igual les haya bendecido un poco. Sí, bueno, pues hoy arrancamos con toda, ¿sí o no? Sí. Hoy arrancamos con toda y vamos a hablar sobre algo que me parece que es súper pertinente para todo mundo, algo con lo que cada uno de nosotros lidiamos, y es la inseguridad. ¿Tú crees que eres insegura o yo soy insegura? No, para nada. No, sí, creo que la mayoría de las personas tenemos, o si no es que todos tenemos algo de inseguridad. No puedes ser seguro de absolutamente todo. Uh-huh. Y las inseguridades, que es algo que todos vivimos, van más allá de ser simplemente inseguridades. Exacto, tienen una raíz. Y llegan a evidenciarse en situaciones, en pleitos, en comparaciones. Entonces, hoy queremos tocar este tema que para nosotros es tan importante, que es venciendo mis inseguridades. Y le pusimos este nombre. Primero estábamos como que pensando, bueno, ¿cómo vencer tus inseguridades? Pero le dije, para que vean mi tipo de seguridad, le dije a Samuel, creo que no me siento como apta de decirte a ti cómo vencerlas, simplemente, sino juntos venciendo nuestras inseguridades según la palabra de Dios. Y bueno, no sé si quieras empezar. Sí, buenísimo. Entonces vamos a centrarnos en un pasaje en 1 Corintios capítulo 3, donde Pablo toca este tema de una manera muy sutil, pero cuando te metes un poquito, te adentras a lo que está diciendo, es demasiado profundo. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 21, y nos brincamos a unos versos del capítulo 4. Dice Pablo: por lo tanto,
que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o por venir. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Capítulo 4, verso 3 dice: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Entonces, Pablo está aquí abordando un conflicto que había ahí entre la iglesia en Corinto. Y él, para abordar este problema, ellos están diciendo, unos de ellos dicen, no, mi líder es Apolos. No, mi pastor es Pablo. Y estaban tratando como de enorgullecerse en quién era la persona que mejor lo representaba. Pero cuando analizas un poquito eso, es como, ¿qué hay detrás? Claro. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de la comparación? ¿Qué hay? Hay inseguridad, ¿verdad? Y detrás de la inseguridad hay algo mucho más grande, que es lo que Pablo aquí dice: que nadie base su orgullo en el hombre. Entonces Pablo empieza a darse cuenta que el producto de las inseguridades que estaban causando división en medio de la iglesia, la raíz de todo eso es el orgullo. Y si somos absolutamente honestos, todos nosotros somos orgullosos. Todos nosotros tenemos una perspectiva de nosotros tal vez más elevada en algunas áreas, ¿verdad? Que en otras. Pero todos nosotros tenemos algo de orgullo en nuestros corazones. Y vamos a ir viendo un poquito cómo Pablo vence el tema de las inseguridades, pero centrándose en combatir el orgullo. Sí, por ejemplo, ese versículo de no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, me hace pensar que la raíz es en este caso como competitividad. Sí. Pero competencia ¿sobre qué? Si al final de cuentas, como hace la mención Pablo, somos de Cristo. Y creo que una manera en la que eso se ve reflejado como en el día a día, muchos de nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús y pertenecemos a iglesias, pero a veces estamos como levantando esta bandera de, oye, yo soy de esta iglesia y los de esa iglesia hacen estas cosas, y nos la pasamos viendo a otros y viendo, hey, ya te diste cuenta quién se fue a la iglesia de tal, o quién anda ahí, salte y salte de iglesia en iglesia. Y bueno, somos como muy habladores, pero si nos vamos a la raíz de todas las situaciones, creo que sí demuestra orgullo, sea cual sea la situación que podamos ver como representada como en este versículo. Y es muy importante hablar sobre esto porque probablemente lo hemos normalizado, ¿no? Sí. Hemos normalizado nuestras inseguridades, hemos normalizado el orgullo, y de hecho no le llamamos orgullo, porque podemos ser muy orgullosos, pero decir, no, esa no es una debilidad mía. El de allá batalla con el orgullo. Pero si nos vamos a escudriñar nuestro corazón, como decías ahorita, mucha de la raíz realmente es el egocentrismo. O sea, el orgullo en uno mismo. Total. Y la palabra que Pablo usa aquí en 1 Corintios cuando habla de orgullo es una palabra en griego que cuando la analizas, la impresión que está tratando de darte es algo que está inflado. ¿Sí? El orgullo es algo que está inflado, como cuando inflas un globo. Ese globo está muy hinchado, pero a la vez está vacío por dentro. ¿Sí? Y esas son, creo que, cualidades que reflejan muy bien cómo se ve el orgullo en nuestras vidas. Nos inflamos pensando cosas de nosotros mismos, llevándonos a como que lugares más altos de lo que deberíamos estar. Y lo que hacemos es literalmente como un globo, nos vamos hinchando, nos vamos hinchando, nos vamos hinchando. Y temporalmente nos sentimos bien. Era lo que estaban haciendo los corintios. No, yo soy de este es mejor. Entonces eso me hace sentir un poquito mejor. Y es como si me voy inflando. Pero lo que Pablo está tratando de mostrar aquí es eso por dentro está vacío. Y algo que también está hinchado produce dolor, ¿no? Como no sé, cuando se te inflama el estómago. A mí, incomodidad. A mí me pasa seguido, ¿verdad? Se infla el estómago y es algo que incomoda, es algo que duele. Y todo eso Pablo lo está tratando de expresar con el uso de esta palabra.
Entonces es algo que duele, es algo que está hinchado y es algo que está vacío. Y como un globo que cada vez se va inflando más, está constantemente corriendo el riesgo de ser reventado, ¿sí? Y es súper interesante porque tú decías, bueno, muchos no le llamamos orgullo, pero ¿qué tal si le llamáramos, por ejemplo, no, yo no soy orgulloso, es que yo tengo un buen autoestima, ¿no? Es la que típica. es que yo sé lo que tengo, ¿verdad? No, es que, pues sí, tengo un buen trabajo, tengo una bonita familia, tengo logros que me hacen sentir satisfecho con lo que he conseguido. Esto no es orgullo, es una alta autoestima. Y aquí nos metemos en un tema muy interesante porque tiene que ver con una lucha de culturas donde anteriormente se creía, y creo que es la cosmovisión que la Biblia nos presenta, anteriormente se creía que el problema con la humanidad es que tenía una perspectiva muy alta de sí mismo. Y eso se creían antes. ¿Por qué una persona cometía crímenes? ¿Porque un hombre abusaba de su esposa? ¿Porque un hombre se sentía con la libertad de golpear a otra persona? Porque tiene una idea demasiado alta de sí mismo que le hace ver a todos los demás por encima del hombro, ¿no? Como que verlos hacia abajo. Pero es tan interesante porque si te das cuenta hoy la cultura nos está pintando todo lo contrario. ¿Sí? La cultura que dice, ¿por qué una persona está en prisión? ¿Por qué una persona lastima a otros? No, es porque tiene muy baja autoestima. Es porque no está consciente de toda su capacidad. Es porque no sabe todo el valor que hay en ellos. Empezamos como a victimizar al individuo, ¿no? Exacto. Y ojo, obviamente hay mucho valor en que una persona entienda cuánto vale, ¿sí? Obviamente a la luz del evangelio, pero lo que la cultura, incluso muchos aspectos de la psicología moderna, aunque la psicología tiene cosas maravillosas, pero muchos aspectos de la terapia el día de hoy, lo que quieren pintarte es que la mayoría de problemas se resuelven si tan solo pensaras un poquito mejor acerca de ti mismo. Cuando la idea que en realidad la Biblia nos está pintando es que humildad no se trata de que pienses mejor de ti mismo o menos de ti mismo, sino que la humildad se trata en que empieces a considerar lo que la persona más importante del mundo piensa acerca de ti, ¿no? Entonces, nos metimos un poquito a buscar sobre esto y mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy está basado en un librito muy pequeño de Tim Keller que se llama La libertad de olvidarse de uno mismo. Y él aquí menciona que de hecho se hizo un estudio sobre este tema de la autoestima, ¿sí? Y este tema de la autoestima, el estudio demostró que incluso tener una autoestima demasiado elevado puede ser muchísimo más peligroso para la sociedad que tener una baja autoestima. Por lo general, personas con baja autoestima son tímidos, son cohibidos, tienen algo de pena. Esto les lleva a considerar muchas de las cosas que hacen, pero este estudio analizó personas que han hecho daño y han lastimado a otras personas y se dieron cuenta que de hecho esas personas pensaban demasiado alto de sí mismos, ¿no? Entonces es súper interesante todo este tema de la autoestima porque no es un tema de tener autoestima alto o autoestima bajo. De eso, el orgullo trata con otro aspecto del corazón, ¿sí o no? Sí, total. Y es como llamarle por el pecado. Porque somos expertos como en maquillar o tratar de tapar algo que podemos ir a la raíz y ver que tenemos pecado de, en este caso, orgullo dentro de nosotros mismos y taparlo, como decimos en este caso, es que esa persona tiene una autoestima muy elevada o soy una persona de autoestima baja. Cuando en realidad lo que estamos haciendo, sea que estemos elevados o en lo bajo, es que le estamos dando mucho valor al yo. ¿Y dónde queda Cristo ahí? La verdad es que sabemos que cuando Cristo vive en nosotros, cada vez el yo tiene que ir muriendo. Y ese yo se puede ver de manera orgullosa cuando pensamos menos de nosotros mismos, pero seguimos pensando mucho en nosotros mismos. No porque estamos pensando menos o pensando más, significa que estamos dejando de pensar en nosotros. Y
como siempre nos gusta aterrizarlo a la cruz, al evangelio, yo me ponía a pensar cómo es que el Hijo de Dios no se aferró a esa divinidad, a esa condición, a decir soy el Hijo de Dios y por lo tanto esto es lo que parte de mí. ¿Cómo es posible que nosotros a veces estamos tan aferrados a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de creer las cosas y a nuestra manera de simplemente hacernos el centro de absolutamente todo? Uh-huh. Y es bueno que en este momento lo podamos hablar y podamos realmente pensar y pedirle al Espíritu Santo cómo se ve esto en nuestras vidas. Porque yo principalmente soy una persona, y aquí me pongo vulnerable, que por mucho tiempo yo decía que tenía autoestima baja. Es más, se me está viniendo un ejemplo y me da mucha pena, pero como somos vulnerables lo voy a hacer. Estaba como en mi adolescencia y me acuerdo que en Facebook me la pasaba cambiando de fotos. Así, cada día cambiaba de foto de profile picture. Súper raro. Sí, la de perfil. Y me la pasaba cambiando de fotos y así. Y ¿el mismo día o qué? Sí, como que el mismo día 2 fotos. O sea, aquellos que de verdad me conozcan desde hace mucho podrán saber que esto es verdad. O al día siguiente y tipo, si salía bien en una foto que me gustaba, la cortaba y pues la ponía de foto de perfil. Y me acuerdo una vez que una amiga, bueno, y yo decía que yo era una persona de baja autoestima. Entonces una amiga me hizo ver como que, Dana, ¿no será que cambias mucho de foto porque quieres estar recibiendo cumplidos y cumplidos y cumplidos? Y sí, ahí era la época donde los likes significaban todo y ¡ay, qué bonita sales aquí y tal! Y me di cuenta que yo creía ser una persona de baja autoestima, pero yo en realidad estaba necesitando esa aprobación de cómo me veía en ese momento. Entonces, es una manera muy inmadura de verlo, pero realmente en ese aspecto sí estaba pensando mucho en mí misma y en recibir los cumplidos. ¿Y cómo se ve esto en nuestro día a día? Necesitamos aprobación tanto de nosotros mismos como de los demás, y muchas veces lo tapamos con autoestima, pero realmente nuestro orgullo o lo mucho que estés pensando en ti mismo tiene como tendencia a afectar relaciones, a afectar la manera en la que incluso reaccionas ante las cosas. Pero en cambio, cuando somos seres seguros de quiénes somos, como está diciendo Pablo, más allá de si somos, si son de uno o si son de otro, somos de Cristo y de eso estamos seguros. 100%. Y nos encanta que Pablo es un ejemplo perfecto de esa seguridad que tenía en Cristo, de yo he vivido lo que es ser todo lo que fui, ¿no? El peor de los pecadores, y me podría jactar de muchas cosas también, pero sé quién soy ahora en Cristo. Uh-huh. Y por eso todo lo estimo también como pérdida. Claro, y que si tú ves a Pablo no era un tipo inseguro. O sea, no estaba inseguro, tenía un montón de logros y cosas que jactarse, pero a la vez, mientras estaba en el momento donde su ministerio ya había tenido mucho éxito, digámoslo así, él podía decir, pero sigo siendo el peor. Uh-huh. Como dice en este texto que leímos acá, él dice, por mi parte, muy poco me preocupa lo que ustedes piensen de mí y me preocupa poco lo que yo mismo pienso acerca de mí. Uh-huh. Dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, dice, o sea, lo que está diciendo ahí es, pues no hay nada que me esté acusando, uh-huh. ¿sí? Y eso no significa para él que él sea perfecto. Uh-huh. Él dice, no hay nada aquí acusándome de las cosas que yo hago, mis errores o incluso mis logros. Nada de eso me acusa. Pero luego dice, aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces dice, no hay nada acusándome, sin embargo, yo no soy libre de pecado. Claro. ¿Sí? O sea, hay cosas en las que me sigo equivocando, hay cosas donde tal vez quedo muy corto, pero ¿por qué es que a él no le preocupa nada de eso? Él dice, porque el que me juzga es el Señor. Uh-huh. Entonces, Pablo nos está dando aquí el secreto, la clave para vencer nuestras inseguridades es, dejo entonces de preocuparme por lo que otros opinen de mí, uh-huh. pero no solo eso, sino que también dejo de preocuparme por lo que yo opino acerca de mí uh-huh. mismo. Porque es muy fácil decir, no, es que a mí no me importa lo que piensan de mí. Pero uh-huh. por dentro importarme demasiado lo que yo pienso de mí mismo. Uh-huh. Y tal vez no escucho las opiniones de los demás, pero dentro de mí yo soy un orgulloso y tengo una visión súper distorsionada de mí mismo.
Pero Pablo no está haciendo eso. Él dice, no me importa lo que ustedes juzguen acerca de mí, pero tampoco le doy demasiada importancia a lo que yo pienso sobre mí mismo. ¿Por qué? Porque lo que me importa es lo que el Señor juzga acerca de mí. Wow. O sea, lo verdaderamente importante es lo que Dios piensa de mí. Y tocando un poco el tema de lo que contabas ahorita de la foto de perfil y de Facebook y eso. Una realidad es que un complejo de superioridad, tanto como un complejo de inferioridad, en realidad son dos caras de una misma moneda. Uh-huh. Tanto el que piensa demasiado elevado de sí mismo y está distorsionado su ego y es un narcisista, es exactamente lo mismo a la persona que tiene un complejo de inferioridad que todo el tiempo se está pisoteando y pisoteando y pisoteando. ¿Por qué? Porque uno está súper inflado y el otro simplemente ya se desinfló. O sea, estuvo inflado en algún momento y se dio cuenta que no va a poder con todos esos estándares que se ha impuesto y ya se desinfló. ¿Sí? Y ambos, el yo está en el centro. Uno todo el día está pensando, es que yo no soy suficiente, es que yo no doy la talla, es que yo no doy el ancho, soy un miserable. Y el otro está diciendo, yo soy el mejor, yo todo lo puedo, yo soy mejor que todos los demás. Y en ninguno está Cristo. En ambos es lo mismo, ¿verdad? El yo está en el centro. Y ya que tú te abriste un poquito con tu tema de Facebook. Qué pena. Me voy a meter en un rato a buscar a ver esas fotos. No, ya están súper bloqueadas. Yo analizando como sobre este tema, pensaba en algo que me di cuenta que es una raíz de orgullo dentro de mí y que tal vez eso, claro, se manifiesta porque hay estas inseguridades y tal vez me vas a escuchar y te vas a relacionar porque es algo muy sutil, pero creo que tiene todo que ver con esto y es algo que se le conoce como narcisismo conversacional. Yo me di cuenta hace un tiempo atrás, ya creo un par de años, que casi siempre cuando yo estaba hablando con alguien y en la conversación salía o una experiencia en común, algo que yo también he vivido, o salía un tema, una información que yo conozco bien, como que mi tendencia en esa conversación era acaparar la conversación y tornarlo en mí. Y se ve algo tan sencillo como esto. No sé, estás hablando con alguien y esa persona te dice, fíjate que, no sé, acabo de regresar de Japón. Inmediatamente es de que, yo también fui, y me encantó esto y cuando conocí tal ciudad y mi parte favorita fue esto y esto. Y es como que, espérate, ni siquiera le has dado oportunidad a la otra persona que te cuente esa cosa emocionante que te quiere contar. Inmediatamente esa inseguridad o ese orgullo empiezan como a brotar donde haces como que la conversación ahora la tornas en ti. Otro ejemplo, estás hablando con alguien y esa persona tal vez, no sé, quiere un consejo, quiere que lo escuches y esa persona te dice, hey, fíjate que estoy atravesando ahorita por ansiedad, estoy pasando como un tiempo muy difícil. Y yo me di cuenta que mi tendencia era, al aconsejar, era darle mi experiencia. Bro, en serio. Bro, fíjate que yo también, ¿no? Y me fue súper mal, fue súper difícil. Y yo superé la ansiedad así. ¿Sabes? Y ya siento que es algo incluso como que normalizamos. Pero la verdad es que yo me di cuenta en mí mismo que esto era una raíz tal vez de orgullo o de pensar demasiado en mí mismo, en sentir que siempre tengo que dar mi opinión, siempre tengo que contar mi experiencia o siempre tener incluso que aconsejar a partir de cómo a mí me funcionó, sí. ¿Verdad? ¿Y qué sería el punto más balanceado? Es, claro, puedo escuchar si naturalmente en la conversación sale la oportunidad, hacerlo, pero siempre pues considerar primero a esa persona que estás escuchando, dejar que cuenten sus experiencias. Y yo me he cachado a mí mismo, o sea, me he dado cuenta de mí mismo en oportunidades donde me doy cuenta de hay cositas que quisiera decir y que sé que si las dijera como que me haría quedar bien o dar una opinión me haría, ¿sabes? Como que, él sabe de esto. Pero siento que constantemente lucho con eso de, ¿sabes qué? No tengo que opinar, no tengo que decir esto, no tengo que verme brillante en este momento, ¿sabes? Y bueno, ese es mi momento vulnerable. Wow, no, es súper, súper bueno porque creo que muchos lo podemos vivir
Y obviamente, como tú decías, en la práctica, pues así se dan las conversaciones, ¿no? Obviamente que si tienes algo en común con una persona, una experiencia en común, es normal, pero sí quisiera resaltar, por ejemplo, para líderes, pastores, consejeros, es algo que yo he también aprendido. Obviamente, no sé, tú habrás escuchado y tal vez incluso en este podcast que cuando decimos experiencias o vivencias, uno se siente bien de poder identificarse con otro, como que, por ejemplo, ese ejemplo que ponías, ay, qué bien saber que no soy la única persona que vive con ansiedad, ¿no? O sea, realmente no es que no se pueda hacer, pero como decimos, el hecho, o sea, la raíz de cuando queremos acaparar y tornarlo todo al yo, ahí está el orgullo reflejado. Y eso es algo que he aprendido como líder con otras personas. Hay mucha gente que va a venir a ti e incluso te van a pedir un consejo. Y probablemente estas, por ejemplo, en nuestro caso, pues llevamos ya muchos años siendo líderes de jóvenes, hemos aconsejado a muchos jóvenes y tal vez la manera en la que antes lo hacíamos era como, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y luego, no, fíjate que cuando a mí me pasó esto y esto y yo lo que le dije fue esto y esto y lo único que estamos aconsejando es según nuestro criterio e incluso probablemente inseguridades que hemos normalizado de nuestra personalidad. Entonces la manera en la que podemos aprender sobre esto es también primeramente llevarlos a Jesús, que bueno, y que lo has orado ya, ¿qué te dice Dios? No, pues esto, ¿qué es lo que sientes qué es lo que sientes que Dios te ha estado hablando? ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Has buscado la palabra? ¿Has buscado a Dios? Y después te quiero contar, mira, yo también he pasado por esto. Pero no centrarlo automáticamente a nosotros mismos, porque como dices, es algo muy sutil, pero es una manera en la que se puede reflejar el yo. Y antes de pasar a lo que sigue, eso que estabas leyendo acerca de Pablo, también me parece algo importante como de ponerle una lupa ahí, porque Pablo pudiera ser que se podía jactar, o podemos resaltar que tenía mucho de qué jactarse, pero también tenía mucho de dónde condenarse. O sea, el pasado de Pablo es un pasado que no cualquiera lo tiene. O sea, siendo ahora cristiano o sea, aquel que profesaba ahora la fe y un evangelista, pero antes era perseguidor y o sea, los eliminaba, pues literalmente mataba a los cristianos. Entonces, yo me pongo a pensar cómo hubiera sido Pablo pensando demasiado de sí mismo, aunque fuera poco de sí mismo, quedándose en esa posición de lo que alguna vez fue. Porque a veces damos mucho énfasis en nuestras victorias o en las cosas que nos podemos jactar sobre el orgullo o el autoestima alta, pero yo me pongo a pensar en una persona como él, o cuántos de nosotros no vivimos ya vidas que decimos que creemos en el Señor, en su voluntad para nuestra vida, creemos en la palabra, pero seguimos pensando demasiado en lo que algún día fuimos o en lo que algún día hicimos. Y eso quiere decir que yo sigo siendo el centro y que sigo teniendo una perspectiva de mí muy grande que no permite que Cristo realmente pueda vivir y transformar nuestra persona. Y esto me parece importante decirlo porque es fácil identificar a aquellos que tienen autoestima alta, aquellos que parecen ser muy seguros de sí mismos, pero también podemos tener la tendencia de estar pecando por estar viviendo en pensar demasiado en nosotros, aunque sea desde una perspectiva baja. Ajá. Y lo que fui y lo que hice, y eso no nos permite avanzar y no simplemente avanzar en nuestros sueños, en nuestros logros, en nuestra vida, sino avanzar en la fe, la fe en quién ahora vive en mí. Y por eso Pablo tiene la capacidad de decir, yo tengo de dónde jactarme y también podría condenarme, pero ni me importa lo que piensen ellos, ni me importa mucho lo que yo pienso, porque sé a quién le pertenezco. Está increíble lo que estás diciendo. O sea, me está volando la cabeza esta idea de, y ya lo mencionamos un poco, pero esta idea de que el orgullo no se trata entonces de que si soy un altivo y me creo el mejor, pero también puedo estar siendo un orgulloso cuando tengo un complejo de inferioridad. O estoy siendo un orgulloso cuando Cristo ya me ha declarado perdonado, ya me ha declarado hijo y yo sigo aferrándome a las cosas que hice en el pasado y esto lleva a que yo pisotee mi identidad y me llevo a un complejo de inferioridad
el yo sigue estando sentado en el trono porque estoy pensando, no, yo no puedo, yo no. Y vuelvo a pensar en mí y vuelvo a pensar menos de mí y vuelvo a pensar y vuelvo a pensar. Sí, y pensaba en esto, el orgullo tiene hambre. Es como ese león que está hambriento todo el tiempo y está buscando todo el tiempo de qué se puede alimentar. Y se puede alimentar tanto de logros y de cosas como vanidades, pero el orgullo también se alimenta de este tipo de cosas. Se alimenta del pasado, el orgullo se alimenta de mis errores, de mis fracasos. ¿Para qué? Para tener mi vida girando alrededor del yo. Sea el yo elevado o sea el yo pisoteado, pero finalmente eso es el orgullo. O lo que me hicieron, ¿verdad? Lo que me hicieron también nos puede quedar de tener detenidos. Sí. ¿Y cuál es la solución que propone Pablo? Y por eso me parece tan lindo como él lo dice acá. Me preocupa muy poco lo que ellos piensen. Me preocupa muy poco lo que yo pienso de mí. Y él dice, mi conciencia está limpia. Y tú decías, Pablo llegó a hacer cosas tremendas. Pero ¿por qué está limpia la conciencia de Pablo? Porque los hombres no lo pueden juzgar. Él mismo no se puede juzgar. Tal vez si Pablo mismo se juzgara, como él dice acá, si él se juzgara a sí mismo, tal vez estaría con un complejo de inferioridad, pisoteándose. Pero él dice, no. El que me juzga es Cristo. Y como Cristo es el que lo juzga, por eso su conciencia puede estar limpia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ego o un orgullo inflado, como decíamos al principio, y la personalidad que Pablo nos está mostrando? Pablo no tiene el orgullo o el ego inflado. Pablo tiene el ego lleno. ¿Sí? El yo lo tiene lleno. Yo puedo tener mi yo inflado y eso es doloroso, eso está vacío, eso está a punto de reventar. Pero la diferencia es que el yo de Pablo está lleno. Y está lleno por la persona correcta, está lleno por las opiniones de la persona en el universo cuya opinión importa más. Él se ha llenado de esas opiniones y esa persona es Cristo. Y yo termino como esta idea con este tema, y es que Pablo usa aquí este lenguaje como de tribunal, ¿verdad? Él dice, mi conciencia está limpia. Dice, no me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Y él usa este lenguaje como jurídico. Y siento que es una realidad porque en el día a día es como la persona orgullosa, tanto el orgullo elevado como el orgullo pisoteado, es una persona que todo el día se encuentra en un tribunal. ¿Alguien te dio un cumplido en la foto de Facebook? Ah, ok, aprobé, ¿verdad? El tribunal me aprobó. ¿Alguien no me miró como me tenía que mirar? Involucró. Entonces el tribunal me desaprobó. Y todo el tiempo estoy como sentado ahí en ese juicio esperando un veredicto. Tuve la oportunidad de decir el comentario que quería decir, que me centraba a mí mismo en la conversación. Ah, ok, entonces el tribunal me aprobó. Y Pablo usa ese lenguaje porque el orgulloso así vive. Y por eso es que vivimos tan inseguros, ¿sí? Por eso todo el día hay inseguridades, porque estamos sentados en un tribunal todo el día esperando la aprobación de los demás, esperando incluso nuestra autoaprobación. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Yo me he salido de ese tribunal. Y esta es la manera de liberarnos de toda inseguridad. Yo me he salido de ese tribunal porque ya no me afecta lo que ellos piensen, ya no me afecta lo que yo mismo piense. ¿Por qué? Porque el veredicto final ya está declarado. Alguien ya dijo lo que se tenía que decir acerca de mí y esa persona es Cristo Jesús. ¿Y qué ha dicho Cristo acerca de nosotros? Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la Escritura que somos hijos de Dios, que somos amados y amadas por Él, que somos perdonados, que somos una nueva creación, ¿sí? Que valemos su sangre, imagínate eso. Entonces, cuando nuestro yo no está hinchado, sino que está lleno de toda esta opinión que Cristo tiene acerca de nosotros, entonces vivimos finalmente libres de comparación, vivimos finalmente libres de inseguridad, porque ya no estamos como a merced de lo que el mundo piense o de lo que yo piense. Wow. ¿Sí? Wow. Eso es verdadera libertad. Qué importante. Y me gustaría terminar simplemente como haciendo esta invitación y este reto a que todo esto que ya conocemos, que dice la palabra acerca de nosotros, quiénes somos en Cristo, más allá de
de centrarnos incluso muchas veces en la palabra, queremos como involucrarnos demasiado, como si todo se tratara de nosotros también. Uh-huh. Pero si ya sabemos quiénes somos en Cristo, la palabra nos lo ha dicho, ya que no solamente se quede en la mente, sino que comience a accionar, que se vea de una manera en nuestras acciones, en nuestras conversaciones, en nuestra manera de pensar o no pensar, ¿verdad? Y sí, empezar a accionar en nuestra fe y no solamente ser oidores, sino hacedores. Sí, me encanta cómo Keller terminaba como todo ese argumento y Keller le llamaba esto la bendita amnesia de uno mismo. Que decía, qué bendito es esto de poder olvidarse a uno mismo, la bendita amnesia de uno mismo. Y no es que te consideres menos, no es que pienses menos de ti mismo, es que pienses menos en ti mismo. ¿Sí? Esa es la clave. Y empezar a considerar más a Cristo, empezar a considerar más lo que Él piensa acerca de nosotros, pero también empezar a considerar a los demás. Imagínate, cuando vives en esta libertad, qué lindo sería que te puedas alegrar por los logros ajenos, pero alegrarte de verdad, ¿verdad? No solo fingir una sonrisa y por dentro, ese premio era para mí, ese ascenso me pertenecía. Qué lindo sería poder disfrutar de las conversaciones y de los logros de otras personas sin yo tener que dar mi opinión o contar mi experiencia también para que vean que yo lo viví, que yo también lo disfruté. Qué lindo sería vivir así. Y vamos a poder vivir de esa manera cuando nos olvidemos un poco de nosotros mismos. ¿Verdad? Así es. Buenísimo. Buenísimo tema, amor. Gracias. Gracias por esto. Regresamos con todo. Yes. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Esperamos que haya sido de bendición este capítulo. Por favor, déjenos un comentario. Quiero toser. Tose. No importa lo que piensen. No importa lo que ustedes piensen. Déjenos un comentario. Nos encanta leerlos, escucharlos. Compartan esto con alguien. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. No dejen de orar por nosotros, por Vulnerable. Y no sean orgullosos, ¿ok? No seamos. Los amamos.